Vamos a pasar ya al punto 2, instalación de un servidor local. ¿Qué necesitamos para aprender a programar PHP? Bueno, pues lo primero, una opción es esta, es decir, instalarnos un servidor local, transformar nuestro ordenador en un servidor local. No para dar servicio al público, ni mucho menos, sino para hacer prácticas. Porque PHP necesita de un código, un software que interprete correctamente el lenguaje de programación. No nos vale ahora mismo con copiar un código que hayamos visto en una web de PHP, ponerlo en una página, guardar esa página como prueba.php, intentar verla a través de nuestro navegador y evidentemente va a ser un error, no vamos a poder ver nada, porque nuestro ordenador no entiende el código PHP. ¿Por qué si vamos cuando hacemos una consulta a internet si lo entiende? Porque el código PHP está albergado en un servidor y ese servidor tiene programado todo lo necesario para entender ese código PHP, ¿vale? Entonces, puede resultar un poco complicado para las personas que comiencen, y de hecho antes lo era, no os voy a engañar. Yo recuerdo pues cuando empezamos a programar PHP, estamos hablando de unos años en donde aquí en España prácticamente no, es que no había ningún libro, ninguna documentación porque no era un lenguaje nuevo. De hecho, yo por aquel entonces no trabajaba en aula formativa, sino trabajaba en una empresa de desarrollo de programación. Y me acuerdo que tuvimos bastantes dificultades en encontrar programadores para que nos ayudaran a desarrollar el sitio que estamos diseñando, ¿no? Hasta el punto que tuvimos que buscar programadores fuera de España. Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que antes era todo más difícil, ahora hay muchas más facilidades. El primer día que yo intenté programar en PHP, como os digo, antes era todo manual. Tenías que instalarte un servidor en tu ordenador, luego un servidor de base de datos, un compilador de código PHP y unirlo a mano, es decir, editando el código de cada uno de ellos para que entre ellos, digamos, se comprendieran y para que funcionara todo correctamente con objeto de poder programar PHP. Y sobre todo en un momento en donde, como ya os digo, no había información de este tipo. Entonces era muy complicado. Yo recuerdo literalmente que me pasé 2 días intentándolo hasta que salió. Y el momento que salió, no os podéis imaginar la alegría que nos dio, ¿no? Y luego, claro, cuesta al principio, cuando lo haces, pues es una alegría y a partir de ahí pues ponerte a programar. Pero eso, como ya os digo, era antes. Hoy en día ya no ocurre eso. Las personas que están empezando hoy a aprender PHP no tienen ese tipo de problemas. De hecho, es todo más fácil. Hoy en día se puede instalar un servidor local, un código de compilación de PHP, un servidor MySQL de pruebas, todo eso sin que sepáis realmente cómo se hace. Es decir, hay un programa que lo hace por vosotros, hay un instalador que se ocupa de todo eso. Con lo cual, todo se reduce a bajaros un programa e instalarlo en vuestro ordenador de la misma forma que instaláis cualquier otro programa. Es así de sencillo. Por ejemplo, solución para Windows. Recomendamos el app Surf. ¿Qué es esto? Un programa que va a instalar en nuestro ordenador todo lo que necesitemos para poder programar en PHP. Y va a convertir nuestro ordenador, en el momento que ese programa esté funcionando, luego si lo quitamos evidentemente luego no, pero en el momento que esté funcionando va a convertir nuestro ordenador, como digo, en un servidor local. ¿Qué tenéis que hacer para ello? Muy sencillo. Vais a esta dirección web www.appsurfnetwork.com, ¿vale? Vais a esa dirección, os bajáis la versión más actualizada, intentar no bajaros las betas. Las betas suelen tener un problema, precisamente que es eso, ¿no? Que es beta, que es una solución que todavía no está un poco cruda, no está aprobada y puede dar problemas, ¿no? Entonces evitar bajaros siempre las versiones más modernas, las betas. Bajaros una versión anterior, que esa seguro que estará probada y funcionando al 100% y no vais a tener ningún problema. Y todo eso se basa en
bajar el programa, instalarlo y ejecutarlo. Una vez que el programa está ejecutado, vosotros normalmente no vais a ver nada. Lo que suele pasar es que se abre un navegador web y dice: todo está listo, todo funciona, su servidor web funciona perfectamente. Entonces, a partir de ese momento, vuestra máquina funciona como un servidor web local, ¿vale? Y para comprobarlo, lo que tenéis que hacer es abrir el navegador y poner http://localhost o bien 127.0.0.1, ¿vale? Cualquiera de esas dos opciones lo que hace es llamar a vuestro servidor local y directamente la información que vais a ver ahí no es de internet, sino es de vuestro propio ordenador. A partir de eso, vosotros podéis editar código PHP, meterlo en la carpeta, normalmente suele ser una carpeta que crea el programa que se suele llamar http docs, y dentro de esa carpeta, como digo, meter todo el código fuente de PHP y podéis comprobarlo si está bien o no en vuestro ordenador. Puede ser un poco lioso a la hora de explicarlo, yo he intentado decirlo de la mejor forma que puedo hacerlo. Ahora bien, insisto, básicamente esto se resume en bajaros un programa e instalarlo en vuestro ordenador. Se acabó. De todas formas, si queréis, yo me comprometo a haceros un vídeo donde me vais a ver a mí hacer todo el proceso, es decir, bajarlo, instalarlo en el ordenador, probar lo que funciona, incluso crear un pequeño script de PHP para ver que efectivamente compila correctamente el código de PHP, ¿vale? Así que no os preocupéis por eso. No lo voy a hacer directamente ahora en el seminario, pero os prometo crear un vídeo solo para eso. Sé que hay muchas personas con esta idea de decir: quiero aprender PHP, quiero instalarme un servidor local, no tengo ni idea de cómo hacerlo. Ya os digo, en esta página bajarlo, los que queráis hacerlo ahora mismo lo podéis hacer, bueno, ahora mismo no, una vez que termine el seminario, hacedlo, probarlo, empezar a utilizar el código. Los que tengáis un problema, no os preocupéis, porque yo os voy a crear un vídeo exactamente donde me vais a ver a mí haciendo todos los pasos para instalar un servidor local, ¿vale? Esa es la solución para Windows, AppServe. La solución para Mac se llama MAMP y la podéis encontrar directamente en www.mamp.info, tal y como lo tenéis en la pantalla. Luego tenemos la solución multiplataforma, que se llama XAMPP, ¿vale? Muy parecido a la opción de MAMP. En Linux tenéis esta dirección, apachefriends.org/en de English, y aquí el nombre del programa, --Linux. Básicamente las direcciones son la misma, lo único que, como veis, cambia al final, ¿no? Es bastante fácil acordaros. Si tenéis algo para apuntar allí para que no se os olvide, lo podéis hacer, y yo os digo que normalmente lo que utilizamos nosotros son estas dos, el AppServe para Windows, y en Mac trabajamos con estas. Por eso os las pongo al principio, pues son las que nosotros personalmente utilizamos. Esta solución multiplataforma, sinceramente yo no la he utilizado. Sé que existe, sé que la recomiendan también como multiplataforma, es decir, que vale para todos estos sistemas, lo cual está muy bien para la gente que tenga Linux. Más nos puedo decir, pero supongo que será exactamente igual que las otras dos, es decir, que funcionará básicamente instalándote dentro de tu ordenador pues el servidor web Apache, el compilador de PHP y el servidor MySQL y el PHP-MyAdmin. Esas son normalmente las 4 cosas que suelen instalar, ¿vale? Ahora, eso sí, os puedo comentar el AppServe y el MAMP para Mac. Yo trabajo personalmente con las dos van de miedo, son súper fáciles de instalar y podéis tener vuestra máquina funcionando como un servidor web en cuestión de 5 minutos. Bueno, vamos con el punto 3, automatización del código PHP. ¿Qué tienen en común muchos proyectos de desarrollo web? Antes de responder a esta pregunta, quiero que os pongáis en situación. Sé que muchas de las personas que me están escuchando ya actualmente trabajan como desarrolladores de proyectos web, y puede ser que entre los lenguajes de programación que utilicen uno de ellos sea PHP. Quizás otras personas o grupo de personas que me estén escuchando en este momento sepan algo de PHP pero nunca lo hayan utilizado a nivel de profesional, y también es posible que otro grupo de personas
ni siquiera sepan PHP, pero sientan curiosidad por este lenguaje y por qué no, después de oír este seminario, se animen a probarlo. Entonces, como iba diciendo, poneros en situación. Imaginaros que todos vosotros en estos momentos ya sois profesionales de PHP, estáis aceptando proyectos y lleváis ya bastantes proyectos. Imaginaros 50, 100 proyectos realizados. ¿Qué tienen en común muchos de esos proyectos que en teoría habríais realizado? Lo que tienen en común es que muchas de las cosas que los clientes suelen pedir básicamente se resumen en tratamiento de base de datos a través de PHP. Y dentro de esas bases de datos, por ejemplo, mostrar datos según criterios, es decir, crear un buscador, hacer una paginación. Paginación es cuando pues tenemos demasiados registros, no mostrarlos todos en una pantalla, sino crear una página, 2, 3, 4 y las que sean necesarias para mostrar todos los registros dentro de la página web. Por supuesto, eso se hace de forma dinámica. Creación de páginas maestro de detalle. ¿Qué significa eso? Significa cuando yo hago una consulta, como el ejemplo que veíamos antes, o cualquier otro ejemplo. Por ejemplo, yo me voy a una web y quiero que me muestre los hoteles de una ciudad y en qué fechas están disponibles. A lo mejor me da un primer resultado de 10 registros, 10 posibles hoteles, pero sin mucha información dentro de los hoteles. Si yo quiero una información en concreto de un hotel que me ha interesado, tengo que hacer clic sobre esa información para que me muestre una segunda página, que es la que se llama página detalle, donde ya me muestra el registro de ese hotel al completo, es decir, la fotografía del hotel, el nombre, los datos de contacto, las opiniones de los usuarios, la dirección del hotel, toda esa información. Eso es lo que se llama página detalle, pero sigue siendo un trabajo de base de datos, porque toda esa información está sacada de una base de datos. Otros clientes suelen pedir el tema de borrar datos o modificar datos o accesos con password. Eso es muy típico, por ejemplo, cuando nos piden páginas web que no son para el público, sino que son para el uso interno de la empresa, ¿vale? Tenemos que tener muy en cuenta eso, porque es una petición muy usual, encontrando gente que nos pide que desarrollemos algo que no sea para verlo públicamente. Entonces lo primero que quieren es que esa zona esté asegurada, ¿no? Esté en Internet, pero que esté protegida y visible solamente para nuestros clientes. Y eso, pues a lo mejor nos dan una lista de clientes y dicen, mira, solamente estos clientes son los que pueden tener acceso. Sigue siendo una base de datos. O sea, tú eso lo programas y a ti te dan los registros de esos clientes y tú mediante PHP más la conexión con base de datos lo programas para crear una zona de accesos con password. Dentro de eso, normalmente lo que la gente quiere es mostrar los registros, como he dicho, borrarlos, que te permitan editarlos y modificarlos y después guardar los cambios, ¿no? Muchos de los proyectos tienen todo ese tipo de peticiones en común. Muchos. Entonces, si hay algo que se repite de forma tan constante en cada uno de los proyectos, ¿no sería mejor tenerlo todo automatizado o tener el código ya, por así decirlo, de ese tipo de funciones para que cuando nos lo manden a hacer no tengamos que volver a repetir el código una y otra vez? Porque, insisto, es un código que no se hace en 5 minutos. Podemos tardar bastante tiempo en crearlo. ¿Para qué volver a reinventar la rueda? Es decir, ¿por qué tenemos que realizar el trabajo una y otra vez? Si cada vez que vamos haciendo más proyectos nos van pidiendo lo mismo. Evidentemente entendemos lo mismo entre comillas, es decir, cada empresa es distinta, el material que nos dan es distinto, pero me refiero a nivel interno, a nivel de programación de PHP. Es exactamente igual. Os vais a dar cuenta que muchas de las personas que os piden son cosas que ya habíais hecho anteriormente. Bueno, sí, esto ya lo he hecho, sí, modificar registros, no te preocupes, te hago un buscador, lo que sea. ¿Por qué no tener todo eso de alguna forma guardada para que cuando nos toque crear ese código no tengamos que hacerlo de nuevo? O mejor aún, ¿por qué no tenerlo todo automatizado? ¿Por qué no tener a lo mejor un programa que programe por nosotros? Y por pedir más, ¿por qué no tener que escribir absolutamente ninguna línea de programación? ¿Os gustaría saber un programa que lo hace todo por nosotros? Todo, hombre, todo el proyecto no, pero sí este tipo de cosas, esas consultas de base de datos. Bueno, pues vamos a descubrir de qué programa se trata. ¿Sabías que existen herramientas que pueden ahorrarnos hasta el 80% de desarrollo del código?
incluso en algunos casos el 100%. Nosotros directamente llevamos utilizando años esa herramienta y a todos nuestros clientes y a todos nuestros alumnos siempre les decimos esta posibilidad. Por supuesto, la decisión final es de cada uno de ellos, pero lo recomendamos y además no nos cansamos de hacerlo por una razón, porque sabemos que es útil, sabemos que es práctico y sabemos que es trabajar de una forma eficaz e inteligente. Porque si hay una herramienta que nos puede facilitar tantísimo a la hora de programar, sencillamente no la utilizamos. Imaginaros ahorraros hasta el 80% de programación de un código en un proyecto. Sobre todo si sois desarrolladores, ¿qué cantidad de tiempo os ahorraría eso? Un tiempo que a lo mejor podéis utilizarlo para otra cosa, por supuesto que sí. Las ventajas: desarrollar proyectos en menos tiempo, menos dolores de cabezas con el código y más proyectos, igual evidentemente a más dinero. La solución: Dreamweaver. Sin lugar a dudas. Tenéis una versión de prueba en la web de Adobe, www.adobe.es. Esto es un seminario presentación de PHP. Evidentemente no puedo parar aquí y dar un curso sobre cómo hacer esto, porque además no se da en 2 minutos. Requiere una formación por lo menos de un mes. Nosotros tenemos un programa exclusivamente que enseña esto. Ojo, no confundir con un programa de formación de páginas web con Dreamweaver. No es lo mismo, ¿vale? La mayoría de los sitios, me refiero a sitios profesionales de formación, incluido nosotros, cuando ofrecemos un curso de programación orientado para gente que quiere aprender a desarrollar sus web y que pone curso de diseño de páginas web y herramienta utilizada Dreamweaver, casi siempre es incompleto. Es decir, en la mayoría de los sitios donde se aprende eso, no se aprende esto que os estoy diciendo. Es decir, esto de utilizar Dreamweaver para automatizar el código, para hacer que genere el código de PHP y las consultas a base de datos, la modificación de registros, el acceso a registros a través de un password y un login, todo ese tipo de ejemplos que os he comentado, eso no se suele enseñar en un curso de diseño de páginas web con Dreamweaver. ¿Por qué? Eso tiene una explicación. Cuando en un principio Dreamweaver se creó, y estamos hablando de la época de Macromedia y no de Adobe, se creó como herramienta de diseño web visual. Es decir, no necesitamos utilizar el código HTML y nosotros diseñamos con Dreamweaver nuestra página como si fuera un diseño visual, como si tuviéramos un Word del mismo estilo. Aquí queremos que vaya la tabla, aquí la imagen, aquí el texto, luego decimos convertir en página HTML y directamente lo publicamos en internet y listos. Básicamente, en la mayoría de los sitios, insisto, cuando vais a aprender Dreamweaver, os enseñan este tipo de cosas. Y además, no es difícil, al contrario, es muy fácil, pero sí es extenso, porque tiene multitud de opciones. Entonces, yo cuando digo aprender Dreamweaver para automatizar el código, no me refiero al curso básico. Nosotros eso lo llamamos básico. En otros sitios de formación te dicen, sí, haz un curso de Dreamweaver, se pasan 2 meses enseñándote ese programa y no aprendes este tipo de cosas de las que estamos hablando, porque no las dan. Y la mayoría de los casos, no sé, realmente desconozco la razón por la que se dan. Quizás, no lo sé, a lo mejor es posible que sea una opción que tan poca gente sabe utilizarla de forma correcta que no se ha explotado de la forma que debería haberse explotado, ¿no? En nuestro caso, sí nos hemos especializado exclusivamente en Dreamweaver con bases de datos. Es decir, nos centramos en explicar a nuestros alumnos cómo utilizar esta herramienta para ahorrarnos todo el código posible en PHP. Lo interesante de Dreamweaver es que cuando se han mejorado las versiones, tiene una zona de conexión con bases de datos que muy poca gente conoce. Entonces nos permite directamente crear bases de datos, páginas en PHP sin necesidad de escribir un código. Eso es muy bueno por muchas razones. Lo primero de todo es desarrollamos proyectos en menos tiempo. Para que os hagáis una idea, resumiendo esto, imaginaros que alguien os pide hacer un proyecto, vosotros le dais un botón y el 80% de ese proyecto está hecho automáticamente. Vale, pues eso es lo que hace Dreamweaver por ti. ¿Dreamweaver es un sustituto de PHP o de aprender el lenguaje de programación? Por supuesto que no. Esto es una ayuda. Pero como he dicho antes, ¿por qué
no decir que no a una ayuda que nos puede quitar mucha carga de trabajo. Es absurdo decirle que no, es decir, es inteligente tener en nuestra mano herramientas que nos permitan ser mucho más productivo. Porque primero menos dolores de cabeza con el código, es decir, le damos una herramienta, le damos un botón y automáticamente podemos tener 1000 líneas de códigos programadas, pero las crea Dreamweaver. Como son líneas programadas que ya están más que probadas, esas líneas vas a tener la completa seguridad que no van a tener ninguna falla a la hora de comprobarlas vía web. Es decir, el código va a estar en definitiva bien escrito. Y por otro lado, más proyectos. Cuanto más tiempo tengamos para desarrollar, cuanto menos tiempo tardemos en desarrollar un proyecto, más tiempo libre nos queda para a lo mejor admitir nuevos proyectos y poder trabajar más, ¿vale? Solución interesante, Dreamweaver. Tenéis la versión de prueba en adobe.es, ¿vale? Insisto, el tema de cómo utilizarlo correctamente está fuera de este seminario. Simplemente quería comentaros que existe esa herramienta, que es posible utilizarla no para el diseño básico de páginas web, sino para el diseño avanzado de páginas dinámicas con PHP y bases de datos. Y funciona de maravilla. Funciona tanto en un Mac como en un PC, no hay ningún problema, ¿vale? Esto sería la solución para la automatización del código PHP.